Bienvenidos hermanos a nuestra lección divina de este fin de semana. Vamos a dar continuidad a la reflexión con el evangelista San Marcos y hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Vamos a retomar Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Y la perícopa que vamos hoy a orar, a reflexionar, es entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, del versículo 1 al número 11. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento, diciendo juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Demos lectura al pasaje que hoy nos ocupa. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen eso? Contesten, el Señor lo necesita, pero se lo va a devolver aquí mismo. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos les contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús y le pusieron sus capas encima, y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Personajes que descubrimos. Está Jesús, está 2 discípulos a los que les va a pedir ese favor, están algunas personas que no sabemos quiénes son, y hay muchas personas que son las que van a seguir a Jesús. Y al final el texto nos dice que Jesús estaba con los 12. ¿Quiénes son los 12? Los 12 discípulos. Hoy sí sabemos en dónde está Jesús. Se menciona que van hacia Jerusalén y pasan por Betfagé, Betania, por el Monte de los Olivos, que son lugares que nos suenan conocidos, familiares, y van hacia el pueblo. La intención es llegar a Jerusalén, al templo. Y dice que volvieron a Betania. Entonces vamos a ver nuestro mapa. En los pasajes anteriores se nos decía que Jesús andaba por estos límites, pero hoy nos dejan muy claro San Marcos que Jesús anda por aquí, por estos lugares. Aquí está Betania, y aunque en el mapa no se ve Betfagé, nos menciona que por aquí también está el Monte de los Olivos. ¿Hacia dónde va Jesús? Hacia aquí, hacia Jerusalén, para después regresar a Betania. Nos damos cuenta que geográficamente no está tan lejos un lugar de otro. Bueno, al menos en el mapa, en la realidad seguramente sí estaba lejos.
Ubicación en el tiempo, no tenemos un día, una hora aproximada, solo al final del texto se menciona que ya era tarde cuando regresan para Betania. ¿Cuáles son las acciones de Jesús? Envía a 2 de sus discípulos a que le hagan un favor. Ya que hicieron este favor, que era traer a este burro, se monta en ese burro para entrar a Jerusalén, va al templo. Me encanta este verbo. Observó todo a su alrededor. ¿Qué observaría? Nos vamos a quedar con la duda. El templo, la gente, las costumbres. Podemos suponer que eso observó, pero no tenemos el dato. Y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Las acciones de los 2 discípulos a los que Jesús envía, manda, obedecen. Estos discípulos se van y encuentran en la calle el burro tal y cual Jesús les había dicho. Lo van a encontrar amarrado, lo desatan, se lo traen. Se encuentran a gente que les pregunta por qué están desatando ese burro y ellos contestan lo que Jesús les había dicho. Así que le permiten que se lo lleve y lo lleva a Jesús. Pero no se lo entregan tal cual. Dice el texto que les pusieron sus capas encima del burro. ¿Estaría sucio el burro? No sabemos. Fue un gesto de caridad, un gesto de cariño para decirle a Jesús, este es más cómodo. Vemos estas acciones de ellos. Se desprenden de sus capas para ponérselas al burro y que Jesús pueda montar en él. ¿Cuáles son las acciones de los otros? Pues encontramos aquellos que preguntan por qué desatan a ese burro. ¿Cuáles son sus acciones de ellos? Pues bueno, preguntar y decir qué está pasando aquí. ¿Por qué se llevan ese burro si sabemos que ellos no son los dueños? Pero también vemos una acción de comprensión y de permitirles que se llevaran a ese burro. ¿Qué hace la gente? La gente que va siguiendo a Jesús. Extendían sus capas a lo largo del camino, como simulando que fueran alfombras. Estos gestos reconociendo en Jesús que es alguien importante, alguien en quien pueden descubrir la presencia de Dios y que están allí. ¿Qué hacían? No solo ponían los mantos, las capas, sino que cortaban ramas de ahí del campo y iban delante de él gritando. ¿Qué gritaban? Ahorita nos vamos a dar cuenta. La frase que Jesús dice en este texto solamente es esta. Vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Jesús va a ser el primero. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen eso? Contesten, el Señor lo necesita, pero se lo va a devolver a quien mismo. Las frases de los 2 discípulos, cuando les preguntan por qué se llevan ese burro, contestan, el Señor lo necesita, pero se los va a devolver aquí mismo. Y también, ciertamente, contestaron lo que Jesús les había dicho, que es esa frase que acabo de leer. Las frases de la gente, ahora sí, ¿qué va gritando esta gente? Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Esta gente reconoce a Jesús como alguien que viene no en nombre propio, sino en nombre del Señor. Podemos decir, ¿cuál es el tema principal que se narra aquí? Que Jesús va a una ciudad muy importante llamada Jerusalén y entra. Decimos nosotros que como una entrada triunfal porque ha recibido como un rey
por las aclamaciones, por las atenciones, por el cuidado, por la manifestación que esta gente hace al reconocerlo como enviado de Dios. Esta gente que está allí para ovacionar a Jesús. Podemos decir, pues Jesús entra a esta ciudad triunfante, esta ciudad de Jerusalén. ¿Y a qué iba a Jerusalén? A visitar el templo. Vamos a continuar con nuestra meditación y permitamos que este texto nos dé la oportunidad de identificarnos hoy. Quizá con los discípulos que obedecen a Jesús de hacer este favor que les ha pedido. Quizá con esta gente que reconoce en Jesús al enviado de Dios y que lo ovaciona, lo reconoce y dice, Hosana en el nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Claro que hoy el burro no es un personaje, pero allí sale. Sería interesante también poder pensar en esta posibilidad. ¿Qué hace el burro? Fue muy efectivo. Él se dejó llevar, se deja montar. Y recuerdo que una vez un predicador decía, un predicador católico, por supuesto, que de alguna manera el burro representa a aquellos que tenemos un servicio, un ministerio en la iglesia, porque a nosotros nos toca ser portadores de la palabra, y la palabra es Jesús. A nosotros nos toca ser mensajeros de la palabra para llevarla de un lugar a otro, llevando a Jesús. Y aquellas ovaciones que recibió Jesús, bendito el que viene en nombre del Señor, eran para Jesús y no para el burro. Si nosotros meditamos y pensamos que podríamos caer en la tentación de confundir, que cuando la gente reconoce la presencia de Dios en nosotros, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, la tentación es pensar que la gloria es para mí. Creer que el burro es el que es ovacionado y no aquel a quien llevamos para darlo a conocer a los demás. Ojalá que no nos pase esto, no caigamos en esa tentación y dejemos transparentar la gloria de Dios, sí a través de nuestras acciones y de nuestro ministerio, pero sin quedarnos con la gloria para nosotros mismos. Vamos a orar a través de esta lectura y diciéndole al Señor, convirtiendo en oración, reconociendo esta presencia y decirle, Señor, gracias porque confías en mí. Gracias porque me llamas a ser portador de tu buena nueva para los demás. Porque podemos proclamar tu mensaje, podemos proclamar tu evangelio, tus enseñanzas a los demás, pero somos portadores, no somos los dueños de ese mensaje. Que los demás puedan descubrir en ti a ese enviado del Señor, como lo dice este texto. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que nosotros también siempre seamos conscientes y agradecidos por saber que somos también enviados por ti para proclamar la buena nueva. Que nos concedas la gracia de la docilidad de estos discípulos que te obedecieron. Que nos conceda la gracia de la generosidad de aquellas personas que permitieron que tú pudieras montar ese burro en ese día. Que nos concedas la gracia del reconocimiento y del descubrir
tu presencia en nuestra vida, como lo hizo toda esta gente que gritó, que te reconoció. Concédenos la gracia de reconocerte en nuestra vida y en la vida de los demás. Amén. Contemplemos a Jesús, que siendo el Hijo de Dios, una vez más, como lo hace en todo el Evangelio, una vez más nos deja ver su humildad en este gesto de montar un animal tan simple, tan humilde, como lo pudo haber sido ese burro, que tuvo la dicha de cargar al Hijo de Dios, de llevar sobre su lomo a su Creador, al Hijo de Dios, a Jesús mismo. Contemplemos a esta gente tan feliz, tan emocionada, gritando y reconociendo a Jesús. Hoy están felices. Vamos a ver qué pasa en los capítulos más adelante. Contemplémoslos hoy en su alegría. Contemplemos a Jesús, vaya la redundancia. Contemplemos a Jesús contemplando todo aquello a su alrededor en el templo y en Jerusalén. Vayamos a la vida, haciendo vida esta palabra. ¿A qué me impulsa? ¿A qué me impulsa este texto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿A qué me invita a trabajar? Quizás poder pedirle al Señor la gracia de la obediencia, de la humildad, de la generosidad, del desprendimiento, del reconocerlo a Él, de darle la gloria a Él y de ser consciente que mi lugar es ser portador de esa buena nueva. Piensa a qué te invita el Señor en esta semana, a qué te quieres comprometer para hacer vida este evangelio, esta palabra de Dios. Demos gracias al Señor por este compartir de este día, diciendo juntos: Señor y Dios mío, te bendigo y te doy gracias por las inspiraciones que te has dignado enviarme en esta meditación. Dame las gracias necesarias para perseverar en las resoluciones que he tomado por Cristo nuestro Señor. Amén. Salgo de tu presencia, oh Dios mío, pero te dejo mi corazón. En medio de mis ocupaciones estaré pensando en ti. En cada respiración quiero, buen Jesús, repetirte que te amo y que me entrego a ti en oblación por todos mis hermanos. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme, por acompañarnos mutuamente en este camino de oración. Y damos gracias al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida semana en el trabajo, en el estudio, en todo aquello que estemos viviendo hoy en día. Que Dios los bendiga y nos acompañamos y sostenemos con la oración unos por otros. Y los espero el próximo fin de semana. Hasta luego.